Amados hermanos en Cristo y estimado público y miembros de las más de 10.000 iglesias en el mundo entero y todos aquellos que están presenciando este servicio por internet, vía satélite, por la televisión de señal abierta o de cable, por DVD o que lo están escuchando por la radio o por cualquier otro medio o plataforma de comunicación. Esta es la 10ª prédica del mensaje de la cruz y hoy les compartiré por qué Jesús fue puesto en un pesebre cuando nació. El Señor murió para redimir a los pecadores de sus pecados y así abrió el camino de la salvación para todos, resucitando al tercer día y derrotando la autoridad que tenía la muerte. Él nos sacó de las tinieblas a la luz, nos liberó de la autoridad del diablo y nos reconcilió con Dios. Y asimismo nos guió del infierno al reino de los cielos. Hasta que cumplió por completo la providencia de la salvación, todo en la vida de Jesús fue dispuesto conforme a estrictas reglas del reino espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Fue crucificado por los pecadores y colgado en un madero para redimirlos de la maldición de la ley, y derramó su sangre porque solo hay perdón por el derramamiento de sangre. Más aún, desde que Jesús vino a este mundo hasta su crucifixión, la providencia de Dios estuvo inmersa en cada instante y en cada acto de su vida. Jesús nació en un establo hecho para animales, fue acostado en un pesebre y vivió una vida pobre y austera. Antes de ser crucificado, fue azotado por todo el cuerpo, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y fue clavado en sus manos y pies. Fue colgado desnudo en la cruz. Los soldados romanos dividieron sus ropas en 4 partes y uno de ellos se llevó su túnica luego de echar suertes sobre ella. Además, al ser traspasado en un costado por un soldado romano, agua y sangre salieron de su cuerpo. La providencia de Dios está encerrada en cada uno de estos hechos, y es la gracia, el favor y la voluntad de Dios bendecirlo con esta revelación. Si se apropia con fe de estas bendiciones, podrá disfrutar de todas ellas. A partir de hoy, les explicaré las bendiciones que Dios le ha dado a través del Señor Jesucristo. Anhelo que todos entiendan claramente el amor de Dios Padre, quien nos ha dado a su único Hijo, y el amor del Señor, quien se sacrificó por los pecadores. Oro en el nombre del Señor para que reciban todas las bendiciones que Dios desea darnos a través del Señor Jesucristo y así puedan darle gloria y honra a Dios de todo corazón. Queridos hermanos, la escritura de hoy nos narra el nacimiento de Jesús. La Virgen María, quien había concebido a Jesús por el poder del Espíritu Santo, fue a Belén con su esposo José. En aquel momento, todas las posadas estaban llenas y no había habitación disponible, por lo que María tuvo que dar a luz en el establo de un mesón. Y ya que no había dónde poner a Jesús, lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, que es donde se pone el alimento para los animales. Hermanos, normalmente los bebés nacen en cómodas habitaciones y los acuestan en confortables cunas. En el pasado, cuando no habían cunas, se colocaban gruesas mantas y ahí se ponían a los bebés recién nacidos. La pregunta es, ¿por qué Jesús, el unigénito Hijo del Dios Todopoderoso, nació en un establo y fue puesto en un pesebre? Aquí también está la providencia de Dios para bendecirlo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18, cita al respecto: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios
los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Sí, hermano, cuando Dios probó al hombre, el hombre no fue diferente a un animal. Tal vez se pregunte, ¿por qué el hombre es semejante a un animal? Hermano, si piensa un poco en la maldad del ser humano, se dará cuenta que muy frecuentemente es peor que la de un animal. Los depredadores, como los leones, leopardos, etcétera, no matan a otros animales a menos que estén hambrientos o que peligren sus vidas. Incluso entre los animales hay algunos que no cambian de pareja en toda su existencia y además llegan a sacrificarse por sus cachorros. Los perros son fieles a sus dueños y en algunas ocasiones también llegan a sacrificarse por sus amos. Muy rara vez he escuchado que un perro traicione a su dueño. Pero el ser humano, el Señor de todas las criaturas, traiciona a sus semejantes con gran facilidad. Se involucra en guerras para satisfacer sus deseos egoístas. Asesinan a mujeres y niños. Es difícil hallar verdadero amor en las familias. Hermano, la tasa de divorcios crece constantemente. Frecuentemente hay discusiones entre los cónyuges, se entablan juicios o aún se agreden mutuamente e incluso pueden llegar al homicidio. Sea entre padres e hijos e incluso entre hermanos, se presentan estos actos repudiables. Por buscar su propio beneficio, traicionan a sus padres o aún a sus amigos. Hay quienes incluso pagan mal por bien. Otros venden hasta su propio cuerpo y algunas veces incluso venden a sus propios hijos. Aún los jóvenes forman pandillas y hacen cosas que no se pueden ni mencionar. Todos los días en las noticias oímos numerosas desgracias que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Al ver todo esto, no podemos decir que el hombre es mejor que un animal. En el principio, Dios hizo al hombre a su imagen, santa y buena. Pero desde la caída de Adán, el hombre, ya pecador, perdió la imagen de Dios. Su espíritu murió y vivió controlado por su alma y su carne, por lo que se degradó, llegando a ser semejante a un animal que solo tiene alma y cuerpo. Y en la medida en que su corazón se fue impregnando más y más de pecado, dejándose llevar por su lujuria y sus deseos, cometió pecados cada vez más y más graves. La pregunta es, ¿acaso un ser humano así, que se ha convertido en un animal, podría entrar al reino de los cielos? Hermano, únicamente pueden entrar al reino celestial aquellos que han recobrado la imagen de Dios y que han llegado a ser verdaderos hijos del Eterno. La razón por la cual Jesús vino a este mundo y fue puesto en un pesebre fue para redimir y salvar a la humanidad que se ha degradado al nivel de las bestias. Juan capítulo 6, versículo 51 menciona: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Hermano, aquí el que come el pan vivo que descendió del cielo personifica al hombre que guarda la palabra de Dios. El Verbo vino a este mundo y se hizo carne. Tal como nuestro cuerpo necesita de alimento para vivir, nuestro espíritu también necesita de alimento espiritual para vivir. De acuerdo a lo bien que digiera ese alimento espiritual y lo ponga en práctica, podrá andar en el espíritu. Y si anda en el espíritu, su alma será prosperada. Y si su alma prospera, todas las cosas le irán bien y tendrá salud. Jesús es el Verbo quien vino a este mundo en carne y se convirtió en el pan de vida para el ser humano pecador que es semejante a un animal. De esta forma, el hombre ya podía ahora recobrar su verdadero carácter
y la imagen perdida de Dios. Jesús fue puesto en un pesebre para que nos diéramos cuenta de este hecho. Queridos hermanos en Cristo, la pregunta es, ¿cómo puede el ser humano dejar esta clase de vida que lo hace semejante a un animal y recuperar el verdadero sentido para el cual Dios lo ha creado? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 señala, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermano, escrito está que el único deber o el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y Proverbios capítulo 8, versículo 13 añade, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Guardar los mandamientos de Dios es obedecer lo que dice la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Hermano, hay numerosos mandamientos como estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no codiciar, no odiar, no embriagarse, guardar santo el día del Señor, abstenerse de toda clase de mal, no discutir, etc. Sí, no es difícil guardar los mandamientos de Dios. Es simple, no deberá hacer lo que la Biblia le dice que no debe hacer y deberá hacer lo que le dice debe hacer. Deberá cumplir con aquello que le dice debe cumplir y deberá desechar lo que le dice debe desechar. Sí, de esta manera obedece los mandamientos que están en la Biblia, estará cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero hay muchos que pregonan a los cuatro vientos que creen en Dios, pero no viven de acuerdo a sus mandamientos. Hay también quienes enseñan la palabra de Dios, pero ellos mismos no la cumplen. Y aún están los que, cuando oyen que deben poner en práctica los preceptos de la Biblia, dicen que no se pueden obedecer. Hermano, Dios no ha dado los mandamientos para complicarle la vida al ser humano. Si es nuevo creyente, tal vez piense que es difícil obedecer los mandamientos de Dios. Sí, quizás podría ser un poco complicado al principio. No obstante ello, en la medida en que crezca en el Espíritu, no le será difícil. Además, los que andan en el Espíritu no sienten que sea complicado ni gravoso hacerlo. Antes bien, son felices al vivir de acuerdo a la palabra. Si logran despojarse de la maldad y crecen en su nivel de bondad, les resultará muy fácil obedecer los mandamientos de Dios. Incluso los padres en este mundo le piden a sus hijos algunas cosas como que estudie más, se alimente bien, que sea cortés y bien educado, que se mantenga aseado. ¿Acaso eso le hace difícil la vida a sus hijos? ¡Claro que no! Los padres les piden esto a sus hijos por su bien. ¿Acaso les enseñarían cosas como que es muy difícil estudiar y debe jugar, o que es algo muy pesado limpiar la casa y que debe dejar todo sucio, o que no necesita bañarse todos los días? Todo lo contrario, porque los aman, les dirán que deben tener cuidado con los carros al cruzar la calle y que deben respetar las señales de tránsito. Le pregunto, ¿no es ese el amor de los padres? Hermano, si realmente ama a sus hijos, deberá enseñarles que cumplan sus deberes como hombres y mujeres. Nuestro Dios y Padre también le pide hacer algunas cosas que deberá hacer como su hijo. Lo que Dios le prohíbe hacer, sin duda alguna, evitará que pase por pruebas y desgracias y también que vaya al infierno. Lo que Dios le pide hacer le servirá para ser bendecido y para ir al reino de los cielos. Solo le pide que no haga o que deseche cosas que lo llevarán al infierno. Le dice que haga todo aquello que lo llevará al reino celestial. Dios le pide que recobre la imagen perdida del Padre. De esta forma, también podrá ser bendecido con riquezas y salud. Sí, hermano,
con riquezas y salud. Hermano, incluso si sus hijos los aman y confían en ustedes, los obedecerán. Igualmente, si ama a Dios y al Señor, quien fue crucificado por usted, entonces no tendrá dificultad alguna para obedecer la palabra de Dios. Hermano, espero que ahora comprenda la providencia encerrada en el nacimiento del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en un modesto establo, y por qué fue puesto en un pesebre. Es mi anhelo, igualmente, que todos amen a Dios de todo corazón y así recobren completamente la imagen perdida del Padre. Estimado público, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es uno con Dios el Creador. Juan capítulo 1, versículo 3 menciona: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan capítulo 3, versículo 35 añade: el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Sí, hermano, Jesús, quien es Señor sobre todas las cosas, vino a este mundo y nació en un humilde establo, dejando atrás la gloria del reino celestial. No solo cuando nació, sino a lo largo de toda su vida, Jesús vivió una vida austera y frugal. Algunos viven en casas alquiladas y otros en casas propias. Sin embargo, Jesús no tenía ni siquiera un lugar donde reposar. Como señala Mateo capítulo 8, versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De esta manera Jesús anduvo de aquí para allá sin tener un lugar fijo donde predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. En algunas ocasiones estuvo sediento, hambriento o agotado, pero predicaba la palabra sin descanso, y no es que no tuviera la capacidad para vivir en riqueza. Jesús convirtió el agua en vino e hizo el milagro de alimentar a más de 5,000 personas con solo 5 pedazos de pan y 2 peces, recogiendo luego 12 cestas con las sobras. También, tal como lo había dicho, cuando Pedro sacó un pez, había una moneda en su boca. Si hubiese usado su poder para sí mismo, hubiera podido vivir una vida de abundante riqueza. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que llevó una vida de pobreza? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 cita: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, hermano, Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que usted recibiera la bendición de la riqueza. En el principio no existía la pobreza. En el huerto del Edén, el ser humano lo tenía todo en abundancia y la tierra producía variedad de frutos, por lo que solo tenía que tomarlos de los árboles y comerlos. Pero luego de la caída de Adán, no solo el ser humano, sino también todo estuvo bajo maldición y la tierra comenzó a producir espinos y cardos. El hombre tuvo que conseguir el alimento con el sudor de su frente. La razón por la que la pobreza entra en la historia de la humanidad es por la maldición que cayó sobre ella debido al pecado de Adán. Por supuesto, ser pobre en sí mismo no es pecado. No obstante ello, aún así es parte de la maldición que cayó sobre nosotros debido al pecado de Adán. En consecuencia, Jesús redimió al hombre de su pobreza viviendo él mismo una vida pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hermano, dado que la pobreza no es en sí un pecado, nuestro Señor no tuvo que derramar su sangre para redimirnos de ella.
En lugar de eso, el Señor nació y se hizo pobre para redimirnos de la maldición de la pobreza. Ahora bien, si hay pecado, debe haber derramamiento de sangre. La paga del pecado es muerte y solo por la sangre los pecados pueden ser perdonados. Por eso, nuestro Señor, quien no tuvo pecado original ni cometió pecado alguno, derramó su preciosa sangre. Llevó la corona de espinas para perdonarnos de los pecados de pensamiento. Fue clavado en sus manos y pies, fue desnudado y azotado en todo el cuerpo y además vertió agua y sangre al ser traspasado en un costado para perdón de nuestros pecados. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar.
Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.